Dormía con su hijo entre vacas, hasta que el dueño del establo la llevó a su propia cama. La madrugada se arrastraba sobre el rancho con un frío tan profundo que parecía nacer del suelo mismo, helando la paja, las vigas y hasta el aliento de las vacas que dormían lentas en sus corrales. Y allí, entre esos cuerpos tibios que respiraban vapor, una mujer joven y su hijo de apenas 3 años intentaban sobrevivir a la noche abrazados bajo una manta tan delgada que no alcanzaba a cubrir los pies del niño, quien, temblando, buscaba refugio hundiendo el rostro en el cuello de su madre, mientras ella lo sostenía con una fuerza cansada, hecha más de instinto que de energía real. El olor a heno húmedo y estiércol no le importaba, porque era el único lugar donde el frío no mataba. Y aunque el establo no era hogar, al menos no los echaba. Cosa que la gente del pueblo sí había hecho sin pensarlo 2 veces cuando ella, sin más opciones, pidió permiso para pasar la noche junto a cualquier fogón, escuchando únicamente excusas, miradas duras y palabras que dolieron más que el invierno. Aquí no hay sitio. Regresa con tu familia. Eso no es problema nuestro. Pero no tenía familia, no tenía casa, no tenía a nadie. Y por eso terminó allí, acurrucada entre animales que ni siquiera la conocían, pero que, con su calor, la trataron mejor que quienes compartían su misma tierra. Y mientras la paja crujía bajo sus rodillas adormecidas, ella acomodó al niño una vez más, rozándole la frente con los dedos entumecidos, en un gesto que era tanto consuelo como súplica. Deseando que al menos él pudiera dormir sin sentir cómo el frío se colaba por los huecos del establo, como un ladrón silencioso. Las vacas se movieron un poco, no asustadas, sino como si reconocieran la fragilidad de aquella humana encogida junto a ellas. Y el sonido lento de su respiración fue lo único que acompañó a la joven en ese silencio espeso donde todo lo que duele parece escucharse más. Cuando el viento empujó la puerta del establo y un hilo de aire helado entró como una aguja, ella pegó aún más al niño a su pecho, temiendo que despertara llorando. Pero él solo soltó un gemido suave antes de dormir otra vez, y ella, exhausta, se permitió cerrar los ojos con la esperanza de que la noche fuera corta, aunque sabía que no sería así, porque las noches siempre son más largas para los que duermen con miedo. Entonces la puerta volvió a abrirse, esta vez no por el viento sino por una mano humana, y la luz cálida de un farol entró iluminando la paja, los lomos de las vacas y la silueta encogida de la mujer con el niño en brazos. El dueño del establo, un hombre de hombros anchos y expresión curtida por años de trabajo, se quedó inmóvil un segundo, sorprendido por la escena, no porque fuera peligrosa, sino porque nunca había imaginado encontrar a una madre temblando entre sus animales, y al ver la manta raída, la piel azulada del pequeño y la forma desesperada en que ella lo protegía incluso dormida, bajó el farol lentamente para no asustarla. Cerró la puerta con suavidad para evitar que el frío entrara de nuevo, y permaneció allí en silencio, observando no a una intrusa, sino a alguien que no tenía otro lugar donde existir. Comprendiendo en un solo instante que la pobreza no era delito, y que aquella mujer no buscaba robar nada. Solo un pedazo de calor para sobrevivir a una noche que la vida no le había dejado enfrentar de otra manera. El dueño del establo permaneció quieto varios segundos, sosteniendo el farol a la altura del pecho, mientras la luz cálida delineaba la escena con una claridad que lo golpeó más que el frío. La mujer, acurrucada contra la pared de madera, abrazaba al niño con tanta fuerza que parecía temer que incluso la respiración pudiera arrebatárselo. Y aunque estaba dormida, su cuerpo estaba tenso, preparado para despertar ante el menor ruido, como alguien que había pasado demasiadas noches huyendo. Él bajó el farol un poco para no cegarlos, y avanzó un paso con la cautela de quien no quiere romper algo que podría desmoronarse con un solo gesto. Y a pesar de su tamaño y de sus botas pesadas, sus movimientos fueron tan lentos que las vacas apenas reaccionaron, acostumbradas a su presencia pero no al silencio extraño que llevaba en los hombros. El hombre no era sentimental por naturaleza, pero la escena lo tocó con una fuerza que no supo explicar.
y al ver los pies del niño envueltos en tela vieja, el cabello de la mujer cubierto de polvo de paja, y el temblor apenas visible de su pecho al respirar, sintió como una incomodidad antigua, esa que aparece cuando uno sabe que algo injusto está ocurriendo frente a sus ojos. Le subía por la garganta como una verdad que no podía ignorar. Dejó el farol sobre un barril cercano y se agachó un poco, no para acercarse a ella, sino para mirar alrededor, intentando adivinar cuánto tiempo llevaban allí, si habían comido, si alguien los había abandonado, o si venían huyendo de una situación peor que la pobreza. Y mientras observaba la manta fina extendida sobre ambos, entendió que no era refugio improvisado de una hora, era el último recurso de alguien que ya no tenía más puertas que tocar. La mujer se movió levemente, abriendo los ojos con un sobresalto callado al ver una figura erguida frente a ella. Y lo primero que hizo, incluso antes de darse cuenta de dónde estaba, fue apretar al niño contra su pecho, escondiendo su rostro como si el establo entero fuese a arder en un instante. Él levantó las manos despacio, mostrándole las palmas vacías, un gesto simple que en aquel momento significaba todo. No venía a echarla, no venía a exigir explicaciones, no venía a gritar como otros en el pueblo lo habían hecho. Ella lo observó con ojos grandes, enrojecidos por el sueño y el frío, buscando en su postura cualquier señal de amenaza. Pero el hombre solo negó con la cabeza, no para silenciarla, sino para asegurarle que no tenía que temerle. Y después señaló el niño con una pregunta muda, como pidiendo permiso para acercar una manta gruesa que estaba colgada en el corral, no para tocarla, sino para que el pequeño no siguiera temblando de esa manera que partía el alma. La joven dudó un instante, su respiración era corta, casi dolorosa, pero finalmente asintió con un movimiento mínimo que apenas levantó la manta que los cubría. Y el hombre aprovechó ese gesto frágil para tomar la manta gruesa y depositarla a un lado, a una distancia que ella pudiera decidir si usaba o no. No dijo palabras amables, nunca fue un hombre de discursos, pero sí dejó el farol más cerca para que el calor suavizara el aire. Y mientras se incorporaba de nuevo, mirándola con la misma mezcla de respeto y desconcierto que había sentido al entrar, dijo la única frase que ella no esperaba oír de nadie después de tantas puertas cerradas. No deberías estar aquí, pero tampoco afuera. No era regaño ni juicio, sino reconocimiento de que alguien la había tratado injustamente. Y ella, agotada, sin fuerzas para inventar explicaciones, bajó la mirada mientras el niño se acomodaba en su pecho. Y él, entendiendo que esa noche ella no tenía más defensas que su propio cuerpo, se quedó allí un momento más, sin moverse, como dando tiempo a que ella creyera que no la echaría, porque por primera vez en mucho tiempo, esa mujer solo necesitaba eso, un hombre que no levantara la voz, un lugar donde el frío no ganara, un segundo en el que nadie la obligara a huir otra vez. La mujer permaneció inmóvil en la paja húmeda, incluso después de que el ranchero dejara la manta gruesa a una distancia prudente, como si parte de ella creyera que todo podía desvanecerse si se movía demasiado rápido. Y mientras ajustaba al niño dormido contra su pecho, sintió cómo la respiración caliente del pequeño chocaba con el aire helado del establo, recordándole que por más que quisiera resistir, el frío siempre encontraba un hueco por donde entrar. El ranchero, sin invadir su espacio, se agachó solo lo necesario para revisar si había más mantas que pudiera acercar. Pero cada movimiento suyo era tan lento, tan medido, que incluso las vacas apenas levantaban la cabeza, como si entendieran que la presencia de esa mujer no debía romperse con gestos bruscos. Y cuando él tomó un cubo pequeño de agua y lo dejó a un costado, no frente a ella, no demasiado cerca, lo hizo con una delicadeza inesperada en un hombre de su tamaño, como si temiera que un ruido innecesario pudiera amenazar la poca calma que ella había logrado reunir esa noche. La mujer observó el cubo y dudó en estirar la mano, porque la experiencia le había enseñado que aceptar algo tan simple como agua podía abrir puertas que no quería atravesar. Pero al ver que el ranchero se mantenía de pie a varios pasos, con los brazos sueltos y la mirada baja,
sin exigir explicación ni permiso. Terminó inclinándose apenas para mojarse los labios. Y ese simple gesto, tan pequeño, tan tímido, tan humano, pareció alterar algo en la atmósfera, como si el establo entero contuviera la respiración para no espantar ese primer indicio de confianza. El niño emitió un pequeño quejido, un sonido breve que delató la incomodidad de su sueño, y ella, con un instinto casi mecánico, lo acomodó mejor sobre su pecho, frotándole la espalda con movimientos que revelaban más cansancio que fuerza. El ranchero lo vio y, sin acercarse, tomó un paso atrás, no para alejarse de ellos, sino para demostrar que no pensaba intervenir ni en su maternidad, ni en su espacio personal. Un gesto tan simple pero tan lleno de respeto, que ella tuvo que apartar la mirada para evitar que sus propios recuerdos la atravesaran. Afuera, el viento golpeó la madera del establo con una intensidad que anunciaba una noche peor que la anterior, y ella lo supo en cuanto sintió cómo el aire frío se colaba entre las tablas, porque había pasado demasiadas noches así, temblando por su hijo más que por ella misma. Y aunque aún no confiaba del todo en ese hombre, también sabía que quedarse allí significaba que su pequeño seguiría perdiendo calor. Fue entonces cuando el ranchero habló, con la voz tan baja, que casi se confundió con el crujido del heno. Tengo un cuarto vacío en la casa. No tienes que usarlo, pero está caliente. No hubo dulzura, no hubo promesa, no hubo intención oculta, solo una frase suave, clara, puesta frente a ella como un puente que podía cruzar o ignorar. La mujer tragó saliva, mirando primero a su hijo, luego la manta del establo que ya no lograba retener el calor, luego al ranchero, cuya postura seguía siendo la de un hombre que no quería imponerse ni desaparecer. El miedo la frenaba, pero la madre dentro de ella, la que había cargado ese niño a través de noches peores, sabía que su hijo no resistiría otro amanecer entre el aliento tibio de las vacas y el aire helado que se filtraba por cada rendija. Aún así, no respondió, porque decir sí en voz alta siempre había sido peligroso para ella, así que solo respiró hondo, volvió a cubrir al niño y se quedó mirando el farol que colgaba de la mano del ranchero, como si esa luz tenue fuera la única señal de que aún había caminos que no llevaban a la pérdida. Él no repitió la invitación ni intentó convencerla, solo esperó, dejando que la decisión creciera sola dentro de ella, como si entendiera que la confianza no se exige, se siembra. Y mientras la noche seguía cerrándose sobre el establo, ella sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no era la única voz dentro de su pecho. La mujer se quedó inmóvil frente al ranchero, sin saber si confiar en la invitación que acababa de escuchar o esconderse de nuevo en la manta del establo, porque cada palabra amable que había recibido en su vida terminaba siempre acompañada de una condición, de una mirada indebida o de una deuda imposible de pagar. Y por eso ahora, aunque sus brazos dolían de cargar al niño y sus piernas temblaban por el frío, había algo en ella que se resistía a creer que un hombre pudiera ofrecer un cuarto caliente sin esperar nada a cambio. El ranchero, como si entendiera esa batalla interna sin que ella la dijera, no se acercó ni un paso, no estiró la mano para guiarla ni intentó convencerla con dulzura forzada, sino que se mantuvo donde estaba, sosteniendo el farol bajo para no imponer su presencia, dejando que la luz cálida iluminara apenas sus botas y parte del umbral, suficiente para que ella viera que no había trampa ni prisa, solo una puerta abierta y un silencio que respetaba su miedo. El niño se estremeció en sus brazos, acurrucándose contra su pecho como si buscara un rincón donde el frío no pudiera alcanzarlo. Y ese pequeño temblor, tan frágil, tan honesto, rompió algo dentro de ella, recordándole que la decisión no era solo suya, que la vida del pequeño dependía de algo más que orgullo y desconfianza. Un golpe de viento entró por la rendija del establo, levantando un remolino de paja que raspó la piel expuesta de su cuello. Y ella apretó los dientes, sabiendo que la noche empeoraría, que el amanecer aún estaba lejos, y que el frío no perdonaba a los débiles, ni a los cansados. El ranchero, viéndola vacilar,
Habló con esa misma voz baja que usó desde que la encontró. Puedes quedarte aquí si lo prefieres. Nadie te echará, pero el niño no debería pasar otra noche así. No era súplica ni reproche. Era una verdad llana, puesta frente a ella con la misma firmeza con que un hombre coloca leña en el fuego. La mujer bajó la mirada, respiró hondo, y notó cómo sus dedos entumecidos ya no reaccionaban igual. Cómo su hijo buscaba calor donde ya no lo había. Cómo incluso el establo parecía más cruel que la calle. Levantó los ojos un instante y encontró la postura del ranchero, quieto, paciente, sin moverse un centímetro para presionarla, como si entendiera que cualquier gesto brusco podría hacerla huir. Fue esa quietud, más que sus palabras, la que comenzó a derribar sus defensas. Finalmente, con un gesto casi invisible, inclinó la cabeza, no en sumisión, sino en aceptación, como quien elige el camino menos doloroso porque ya no tiene fuerzas para luchar contra lo inevitable. El ranchero no celebró, no cambió el tono, no cruzó la distancia que los separaba, solo giró despacio, abrió la puerta principal para dejar salir una corriente cálida que olía a leña y hogar, y dijo: «Cuando estés lista». Ella tragó saliva, ajustó la manta sobre su hijo y avanzó con pasos temblorosos, sintiendo que cada uno la alejaba del miedo conocido y la acercaba a una incertidumbre nueva, menos cruel, menos fría, más humana. Y mientras cruzaba el umbral, comprendió que lo que estaba aceptando no era un techo, sino la posibilidad de que su vida no tuviera que seguir siendo una huida interminable. La mujer tardó varios segundos en ponerse de pie dentro del establo, no porque dudara de su decisión, sino porque su cuerpo entero parecía resistirse a la idea de caminar hacia algo que no fuera huida. Y mientras ajustaba al niño contra su pecho, sintió como el frío se aferraba a sus brazos como una advertencia silenciosa de lo que pasaría si se quedaba allí una noche más. El ranchero, de pie en el umbral, mantenía el farol bajo para no deslumbrarla, sin moverse ni un paso hacia adelante, como si supiera que cualquier gesto apresurado podía interpretarse como amenaza. Y esa quietud, esa paciencia casi obstinada, fue lo primero que le dio fuerza suficiente para avanzar. Salió del establo con pasos lentos, sintiendo cómo la tierra helada crujía bajo sus pies. Y cuando la ráfaga de viento la golpeó en la cara, el niño gimió medio dormido, buscando calor donde ya no quedaba, obligándola a abrazarlo con más fuerza mientras avanzaba detrás del hombre que caminaba a pocos metros, alumbrando el camino sin voltear, como si comprendiera que ella necesitaba seguirlo sin sentir que la estaban guiando. La casa del ranchero se veía más grande en la oscuridad, con las ventanas encendidas por un fuego que proyectaba sombras cálidas en la nieve. Y ver esa luz, tan distinta de la oscuridad amarga del establo, la desarmó de un modo que no esperaba, como si ese resplandor recordara a su cuerpo algo que su mente había olvidado: que el calor existe, que la dignidad existe, que hay noches que no lastiman. Cuando llegaron al porche, ella se detuvo de golpe, paralizada por un miedo que no sabía explicar, un miedo que no nacía del hombre ni de la casa, sino del simple hecho de entrar a un lugar que no le pertenecía, porque en su vida nadie había abierto una puerta sin pedir algo a cambio, y esa memoria, tan vieja, tan amarga, la obligó a retroceder medio paso. El ranchero lo notó, porque dejó el farol sobre una mesa, abrió la puerta sin brusquedad, y dijo con esa voz baja que había usado desde el principio: «No tienes que pasar si no quieres, pero ahí dentro hay fuego». Una frase simple pero con un peso enorme, una verdad que no empujaba ni exigía, solo presentaba la realidad. Dentro había calor, fuera, frío, y fue esa honestidad, sin dulzura innecesaria, sin pena, sin promesas, la que comenzó a empujarla suavemente hacia adelante. La mujer puso un pie sobre el escalón con la inseguridad de alguien que teme romper algo sagrado. Y al sentir cómo una ola de calor suave escapaba por la puerta abierta, sus ojos se llenaron de un brillo que no llegó a convertirse en lágrimas, pero que le quemó la garganta de todas formas. La casa tenía olor a leña recién quemada,
a pan endurecido, a calma doméstica. Y esos aromas, tan simples y tan cotidianos, le recordaron la vida que alguna vez tuvo y que creyó perdida para siempre. Y cuando cruzó el umbral ajustando la manta alrededor del niño, como si aún necesitara protegerlo incluso del calor, vio al fondo una puerta entreabierta, la habitación que él le había ofrecido, un cuarto pequeño pero limpio, con una cama sencilla, una manta gruesa doblada al pie y un jarrón con agua tibia, como si alguien hubiera preparado ese lugar no para una invitada, sino para un ser humano cansado. Dio 2 pasos hacia la habitación y luego se detuvo, esperando, por costumbre, por miedo, que él dijera algo, que pidiera algo. Pero el ranchero se quedó en el pasillo, apoyado en la pared, sin cruzar los brazos, sin bloquearle la salida, sin reclamar gratitud, diciendo solo, «Duerme. Mañana vemos lo que necesites». Una frase más honesta que cualquier promesa, que no la ataba ni la expulsaba. Solo le daba permiso para descansar. Ella entró al cuarto, colocó al niño en la cama y lo cubrió con la manta gruesa, sintiendo cómo el pequeño respiraba más profundo al tocar el calor verdadero. Y en ese instante, mientras su propio cuerpo empezaba a ceder al cansancio, entendió que esa noche no era un favor ni un préstamo, sino una oportunidad inesperada de sobrevivir sin más heridas, y cuando la puerta quedó entreabierta, dejando pasar solo un hilo de luz del pasillo, la mujer se permitió, por primera vez en mucho tiempo, cerrar los ojos sin miedo. La mañana siguiente, llegó con una luz débil, que entraba por las cortinas como si temiera perturbar el silencio que había envuelto la casa durante la noche. Y cuando la mujer abrió los ojos, tardó varios segundos en entender que no estaba en el establo, que no tenía el cuerpo entumecido por el frío ni la espalda adolorida por el suelo duro, sino recostada en una cama real, con el niño durmiendo tibio a su lado como si por fin hubiera encontrado un lugar donde su pequeño cuerpo pudiera descansar sin sobresaltos. Al incorporarse, sintió el peso de días enteros cayéndole sobre los hombros, un cansancio que no venía solo del hambre o de la noche anterior, sino de semanas huyendo sin rumbo, de noches improvisadas en portales ajenos, de puertas cerradas y miradas que la hicieron sentir menos que nadie. Y aún así, había algo distinto en ese cuarto. La chimenea del pasillo seguía encendida. El aire tenía olor a pan viejo, y la manta gruesa que los cubría aún conservaba un calor amable que le hizo cerrar los ojos un instante, como si quisiera guardar ese sentimiento para cuando la vida volviera a volverse dura. Salió de la habitación en puntas de pie para no despertar al niño y encontró al ranchero en la cocina, de espaldas, calentando agua en silencio, moviéndose con esa calma que parecía hecha a propósito para no asustarla. Él no giró de inmediato al sentirla entrar. Solo deslizó un tazón hacia un lado para que ella lo tomara cuando quisiera, sin imponer, sin invadir, sin mirarla como quien espera una explicación. Y ese gesto, tan simple y tan raro en su vida, la obligó a bajar la mirada porque sentía que si él le decía una palabra amable, terminaría rompiéndose en pedazos. Pero antes de que pudiera agradecerle incluso con un gesto, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. Golpes que no eran de visita amistosa ni de curiosidad ligera, sino los golpes tensos de alguien que viene a exigir respuestas. Y ella lo supo de inmediato porque su cuerpo reaccionó antes que su mente. Apretó las manos, retrocedió un paso, se pegó a la pared, temiendo que los fantasmas del pueblo vinieran a reclamar lo que nunca les había pertenecido. El ranchero dejó la jarra sobre la mesa sin apuro, y caminó hacia la entrada con la postura de un hombre que no busca pleito, pero tampoco lo evita. Y al abrir la puerta, ella escuchó la voz del capataz del rancho vecino. Esa voz tosca que había escuchado una vez cuando pidió pan en el pueblo. Esa voz que siempre encontraba manera de convertir la necesidad de otros en motivo de burla. El capataz preguntó por qué una mujer como ella dormía bajo ese techo. Insinuó que el pueblo no podía permitir desórdenes, y soltó la frase que a ella le heló la sangre.
Las que duermen en establos siempre esconden algo. Antes de que la vergüenza pudiera devorarla, antes de que la memoria de todas las humillaciones la hiciera retroceder, el ranchero se interpuso con una firmeza que no necesitó fuerza, y dijo con esa voz grave que usaba para cortar discusiones sin elevar el tono: «Aquí nadie va a hablar así, ni de ella ni de su hijo». El capataz quiso replicar, intentando usar el peso del pueblo como amenaza, pero el ranchero no se movió ni un centímetro, solo añadió: «Más frío que el viento del amanecer». Dormir con frío no es delito, juzgar sin saber, sí. Hubo un silencio denso, casi áspero, antes de que el capataz mascullara una excusa y se marchara con pasos duros, derrotado por una calma que no supo enfrentar. Cuando el ranchero cerró la puerta, no miró a la mujer para buscar gratitud ni para tranquilizarla con palabras vacías. Simplemente volvió a la cocina, retomó el tazón de agua tibia y se lo acercó como si nada hubiera pasado, diciendo con la misma serenidad que había usado toda la mañana: «Aquí nadie decide en tu lugar». Y en ese instante, la mujer entendió que ese hombre no solo había ofrecido un techo, sino algo aún más difícil de encontrar en el mundo. Un lugar donde nadie intentaría quebrarla otra vez. La mañana avanzó con un silencio distinto al de la noche anterior. Un silencio que no dolía sino que preparaba. Y mientras la mujer limpiaba el rostro del niño con agua tibia, temiendo aún que cualquier ruido pudiera despertar viejos miedos, el dueño del establo abrió las ventanas para que entrara aire fresco, no para imponer orden, sino para que ella sintiera que la casa no era una jaula, sino un espacio donde podía respirar sin permiso. Él no la miraba directamente, pero cada gesto suyo, la manera en que dejaba la puerta entreabierta, cómo movía una silla sin acercarse demasiado, cómo colocaba una olla sobre el fuego sin invadir su atención, transmitía una decisión silenciosa. En esa casa nadie la apresuraría, nadie la tocaría sin pedir, nadie la trataría como un problema que debía resolverse rápido. Cuando ella quiso colaborar poniendo la mesa, él negó suavemente, no con autoridad, sino con esa calma firme que había mostrado desde que la encontró entre las vacas, y colocó frente a ella un tazón de avena caliente sin esperar gratitud, como si dar alimento fuera tan natural como respirar. Todo parecía tranquilo hasta que 3 golpes secos retumbaron en la puerta principal, golpes que ella reconoció como los de alguien que no busca refugio sino juicio, y antes de que pudiera moverse, el ranchero ya estaba en la entrada, recibiendo al capataz del rancho vecino, un hombre de rostro duro que llevaba días preguntando por ella con un tono que nunca buscó ayudarla. El capataz exigió explicaciones, insinuó que una mujer que dormía en establos siempre trae líos, y cuando vio al niño asomarse desde el pasillo, soltó un comentario cruel que casi la obligó a retroceder. Pero fue entonces cuando el dueño del establo se colocó entre ambos, alto, firme, tan sólido como una viga recién puesta, y dijo con una voz baja pero impenetrable: «Bajo mi techo, nadie será humillado». El capataz intentó responder, habló del pueblo, de las reglas, de lo que se debía permitir, pero el ranchero no se movió ni un centímetro, replicando con un tono más frío que el amanecer: «Si alguien tiene algo que decir sobre ella, lo dirá mirándome a los ojos, no a sus espaldas». Ese límite, simple, directo, definitivo, hizo que el capataz tragara su rabia y se marchara sin lograr lo que quería. Y cuando la puerta volvió a cerrarse, la mujer sintió que había ocurrido algo más grande que una discusión. Alguien la había defendido sin pedir nada a cambio, sin usar su historia como arma ni su vulnerabilidad como moneda. Él regresó a la cocina, tomó su taza como si la tensión no hubiera rozado la casa, y sin mirarla directamente, dijo: «Aquí no van a hablarte así». Fue esa frase, tan humana, tan poco adornada, la que la quebró por dentro de un modo suave, porque por primera vez en mucho tiempo, entendió que quizá no todo el mundo estaba esperando verla caer. La tarde llegó arrastrando un viento seco que traía consigo el rumor inquieto del pueblo,
ese murmullo que siempre aparece cuando algo rompe la rutina en un lugar pequeño. Y mientras la mujer acomodaba al niño en una manta cerca del fuego, intentando ignorar el peso invisible de sentirse observada incluso detrás de las paredes, escuchó pasos en el porche, más de uno, pasos que no buscaban refugio ni ayuda, sino respuestas, o peor aún, un motivo para juzgar. El ranchero dejó el hacha con la que había cortado leña y se dirigió a la puerta con un ritmo pausado, como si ya supiera que la prueba que venía no era para él, sino para ella, y aún así, estaba dispuesto a cargarla con la misma serenidad con que había cargado todas las dudas del día anterior. Al abrir, encontró en el umbral a 4 personas, la panadera con su delantal aún lleno de harina, el viejo herrero apoyado en su bastón, una mujer mayor que todos conocían por su lengua afilada, y el ayudante del sheriff con gesto rígido. No venían enfadados, pero sí con esas expresiones tensas que tiene la gente cuando pretende disfrazar curiosidad con preocupación. La mujer, desde la cocina, se quedó paralizada, sintiendo cómo sus entrañas se apretaban al reconocer la postura de quienes no vienen a dar calor, sino a medir si el otro lo merece. El ranchero salió al porche y cerró la puerta detrás de él a medias, lo suficiente para que ella no quedara expuesta, pero también para que pudiera escuchar sin sentirse acorralada. La panadera preguntó con cautela quién era esa mujer, si buscaba trabajo, si había problemas que atender antes de que el invierno endureciera las cosas. El herrero murmuró algo sobre el deber de la comunidad de estar al tanto de quién entra y quién sale. Y la mujer mayor, sin rodeos, insinuó que una madre que dormía en establos siempre traía una historia complicada detrás. El ranchero los escuchó sin mover un músculo, con los brazos a los costados, sin elevar la voz. Pero cuando el ayudante del sheriff sugirió que la mujer debía registrarse antes de que alguien confunda su presencia con vagancia, el ranchero inclinó la cabeza apenas, como quien marca el límite exacto antes de que la conversación cruce una línea imperdonable. Y dijo con una calma tan firme que el aire pareció detenerse: si alguien quiere hablar de ella, lo hace conmigo primero, porque ella no tiene por qué defenderse de nada. Los 4 quedaron en silencio, sorprendidos por la claridad de sus palabras, y él continuó: esa mujer llegó con un niño que tiritaba, y si eso no basta para que el pueblo entienda por qué está aquí, entonces no entiendo qué clase de pueblo creemos ser. Las palabras no eran agresivas, pero llevaban un peso que ninguno pudo ignorar, un recordatorio de que la compasión también es deber. La panadera bajó la mirada, tal vez recordando noches frías de su propia infancia, y dejó una bolsa de pan caliente en el poste del porche. El herrero, con torpeza, dejó una bolsa pequeña con clavos por si la madera del establo lo necesitaba. Incluso la mujer mayor, que siempre tenía la última palabra, murmuró que los niños siempre sanan mejor al sol que al frío. Y dejó un chal doblado antes de marcharse. Cuando se fueron, el ranchero cerró la puerta con una tranquilidad que no fingía. Volvió a la cocina, tomó un sorbo de agua y le dijo a ella, sin mirarla directamente, pero hablándole a su herida más profunda: no te defendí por lástima. Te defendí porque nadie merece que lo miren como problema cuando solo busca sobrevivir. Y esa frase, tan humana, tan llana, tan necesaria, le hizo entender que lo que había ocurrido afuera no era un juicio, sino un reconocimiento silencioso de que, al menos por ese día, el pueblo la estaba viendo no como una intrusa, sino como una madre que merecía quedarse. El amanecer siguiente llegó con una luz dorada que se esparcía lentamente por el porche, calentando los tablones fríos donde la noche anterior el viento había dejado pequeños rastros de polvo. Y cuando la mujer salió con el niño en brazos, aún temerosa de enfrentar el mundo exterior después de tantos días escondiéndose de miradas duras, se sorprendió al encontrar al ranchero colocando una silla en la esquina más iluminada, no para que ella se exhibiera ante nadie, sino para que el pequeño recibiera un poco de sol y recuperara color. Él no la urgió a salir,
solo dijo en voz baja que el sol haría bien al niño, como si conociera el lenguaje del cuidado sin necesidad de adornarlo con palabras amables. Y aunque a ella le temblaron las manos al bajar el primer escalón, se obligó a avanzar porque esa luz tibia parecía llamarla con la suavidad que nunca habían tenido los refugios improvisados donde había dormido antes. Se sentó despacio, envolviendo al niño en la manta, y el ranchero se apoyó a un costado del porche, sin tocarla, sin mirarla de más, solo vigilando el camino con esa calma silenciosa que se había vuelto su modo de decir, «Estás segura». Y entonces, como si el pueblo entero hubiera esperado el momento en que ella pusiera un pie afuera, comenzaron a pasar personas por el camino principal, unas fingiendo que paseaban, otras mirando de reojo, otras dejando escapar murmullos que no eran ya de sospecha, sino de curiosidad cauta. La panadera fue la primera en acercarse, con las manos todavía manchadas de harina, y al ver al niño con la piel menos pálida, dejó sin decir palabra un pequeño pan envuelto en tela sobre el borde del porche, como si ese gesto hablara más que cualquier disculpa. Luego apareció el herrero, quien fingió revisar la rienda de su caballo justo frente a la casa, solo para dejar caer, con torpeza demasiado calculada, un pequeño saquito con clavos nuevos, y decir que la madera vieja siempre agradece un refuerzo. Y aunque sus ojos evitaban los de ella, había en su gesto una timidez inesperada, una forma ruda de admitir que quizá habían juzgado demasiado rápido. La mujer mayor, la misma que había cuestionado su presencia el día anterior, pasó más tarde con un balde de agua, murmurando que los niños siempre crecen mejor cuando el sol les llega al pecho. Y aunque la frase sonó seca, el chal que dejó doblado en la baranda tenía una ternura que su voz no supo esconder. Incluso, un grupo de niños del pueblo corrió frente a la casa persiguiendo una pelota de trapo, y uno de ellos, el más pequeño, se detuvo un segundo, miró al niño en brazos de la mujer y dejó en el escalón un caballito de madera que llevaba en el bolsillo, antes de volver a correr como si nada. La mujer no sabía cómo reaccionar. Cada gesto amable le dolía por dentro, como si su corazón no recordara cómo recibir sin esconderse. Y cuando sintió que la garganta se le apretaba de miedo a romper el momento, el ranchero dijo, sin apartar la vista del camino, «No te miran por juicio hoy. Te miran porque están recordando que también saben ser humanos». Ella bajó los ojos para ocultar el temblor de su respiración, pero el niño, despertando ligeramente, extendió la mano hacia la luz y rió al sentir el calor del sol. Una risa breve y suave que hizo que incluso los vecinos que fingían no mirar se detuvieran un segundo antes de seguir caminando. En ese instante, mientras la luz dorada tocaba la manta, las mejillas del niño y las manos de ella, la mujer entendió que algo había cambiado sin que lo buscara. Ya no era la intrusa del establo, ya no era la sombra que todos evitaban, ya no era la madre sospechosa, sino alguien que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo vista como persona, como madre, como alguien que merecía un lugar. El último amanecer llegó con una luz tan suave que parecía tener voluntad propia, filtrándose por las rendijas de la casa como si buscara a la mujer y al niño, para envolverlos en un calor que no habían conocido en semanas. Y cuando ella abrió los ojos, después de una noche entera sin sobresaltos, sin ruidos que la obligaran a protegerse, sin frío metiéndose bajo la piel, tardó varios segundos en aceptar que seguía allí, en una cama verdadera, con mantas limpias, y el sonido de una casa que respiraba tranquila. El niño dormía aún, con las manos abiertas como si por fin creyera que el mundo ya no intentaría arrebatarle nada. Y al tocarle la frente y sentirla tibia, ella tuvo que girar el rostro para ocultar el temblor de una emoción que no sabía controlar. Porque aquella simple tibieza era, para ellos, una victoria que se sentía demasiado grande para nombrarla. Al salir al pasillo, encontró al ranchero en el porche, sentado en silencio con una taza humeante entre las manos, mirando el valle que poco a poco despertaba. Y aunque ella no quiso interrumpirlo, él se hizo a un lado,
dejando claro que ese espacio le pertenecía también a ella si así lo deseaba. Ella se sostuvo en el marco de la puerta, aún indecisa, pero el sol iluminaba la madera, el polvo, las huellas del día anterior, y esa imagen, tan simple, tan abierta, tan distinta del establo de donde venía, la invitó a cruzar con una calma que jamás habría imaginado. Se sentó a unos pasos de él, sin tocarlo, sin acercarse demasiado, y él tampoco buscó acortar la distancia porque entendía que la cercanía verdadera no se mide en palmos, sino en el aire que deja respirar al otro. Durante largos minutos no dijeron nada. Solo escucharon a los pájaros y al viento que golpeaba suavemente la baranda del porche. Y ese silencio, lejos de ser incómodo, se convirtió en una especie de refugio. Como si ambos supieran que las palabras podían romper lo que el gesto había construido en esos días. Cuando el niño despertó y salió gateando hacia el sol, el ranchero inclinó la cabeza, observándolo con una expresión que ella nunca habría asociado a un hombre tan rudo. Una mezcla de respeto y cuidado, que no pretendía apropiarse de nada, solo asegurarse de que ese pequeño siguiera teniendo un lugar donde crecer sin miedo. Entonces ella, sin planearlo, dejó escapar la frase que llevaba semanas atrapada en el pecho. No pensé que alguien nos dejaría quedarnos. Él respiró profundo, sin voltearse del todo, y respondió con esa calma que parecía hecha de tierra firme. No se trata de dejar, se trata de que nadie merece dormir entre vacas para sobrevivir. Así, sin grandeza, sin discursos, dijo exactamente lo que ella necesitaba oír. Una verdad sencilla que transformó la línea rota de su vida en algo que podía empezar a reconstruirse. El sol siguió subiendo, dorando la manta del niño, los tablones viejos, las manos de ella que ya no temblaban tanto. Y en ese juego de luces, la mujer sintió que su eco interior, ese que en la oscuridad del establo decía, «Nadie nos quiere», cambiaba sin que ella lo buscara, convirtiéndose en algo nuevo, más suave, más verdadero. Aquí sí. No era una promesa eterna ni una declaración de amor. Era apenas un susurro emocional, pero suficiente para que su cuerpo, por primera vez desde que huyó del pueblo, se relajara por completo. El ranchero se levantó, golpeó suavemente la baranda con los nudillos y dijo que el fuego del fogón estaba encendido si ella quería preparar algo para el niño. No como orden, no como gesto doméstico, sino como una invitación a usar la casa como si tuviera derecho a ella. Ella lo observó cruzar la sala, desaparecer detrás de la puerta y reaparecer con una manta doblada para dejarla en el porche, por si el niño se cansa del sol. Y ese gesto, tan pequeño, tan humano, tan igual al que había repetido desde la primera noche, fue el que selló el cierre de su historia. No un rescate, no un favor, sino la claridad de que la bondad aún existía en el mundo, y de que ella, a pesar de todo lo vivido, seguía mereciendo un lugar donde apoyar la cabeza sin miedo. Y así, bajo un amanecer que no exigía nada, con un niño riendo y un hombre que sabía cómo proteger sin poseer, la mujer entendió que el camino que la había traído hasta ese porche, duro, largo, lleno de noches sin un sitio donde caer, había terminado finalmente en algo parecido a un hogar quieto, digno, simple, donde la vida podía por fin empezar otra vez. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que sanan el alma. Pregunta: si hubieras visto a una madre dormir en un establo con su hijo, ¿habrías abierto tu puerta como él? ¿O habrías pasado de largo? Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que sanan el alma. Pregunta: si hubieras visto a una madre dormir en un establo con su hijo, ¿habrías abierto tu puerta como él? ¿O habrías pasado de largo?